Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos. Una vez más, la gloriosa y misteriosa especie humana nos arroja una sorpresa monumental. Esta misma tarde, en mi despacho, rodeado de libros, observaba antiguos tratados sobre la evolución humana. Podríamos decir, y no deja de ser emocionante, que a partir de lo que ha pasado esta semana, todos esos viejos libros que yo leía, todos los viejos libros que intentaban esbozar el viejo sueño del hombre, tienen que ser, por fuerza, escritos de nuevo. Muchos autores, muchas preguntas, muchas historias sobre con quién compartimos nuestra antigüedad. Si fuimos dueños del planeta, si nos hicimos de pronto inteligentes, si convivimos con otros hermanos que desaparecieron. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Por desgracia, nuestro país no ha sido acogida con el eco que se merece. Es sorprendente y sobrecoge, en mi opinión. Ni yetis, ni eslabones perdidos, ni extraños seres abominables. Algo mucho más sorprendente. Un nuevo linaje humano. La existencia de un hueso infantil, no sabemos si de niño o de niña, en una abrupta cueva de Siberia. Ese dedo pequeño de un niño que jugó, soñó y vio los paisajes que adornan esa región, hace que se reescriban todos los libros de historia. Porque ese niño no era como nosotros, ni tampoco como los famosos neandertales, aquellos bravíos, aquellos guerreros, aquellos hombres casi iguales a nosotros, pelirrojos en su mayoría, fornidos, llenos de heridas porque iban cuerpo a cuerpo contra las bestias. Pues este niño o esta niña no pertenece a ninguna de las dos grandes familias. Hace 30.000 años, es decir, ayer en la historia del tiempo y del hombre, resulta que había otra familia distinta, otros seres humanos que no se parecían en nada a nosotros. Los datos de ADN han dado una sorpresa que creo que casi nadie esperaba. Parece ser que hay más diferencias entre esta niño de unos 6 años de esta cueva de Siberia que las que puede haber entre nosotros y los hombres de Neandertal. Asegura el director de las investigaciones, Svante Paavo, el más prestigioso especialista en ADN antiguo del mundo, con emoción, que hay hasta 400 diferencias fundamentales en el ADN de este nuevo linaje humano, de esta nueva especie. Todos en el colegio, todos en la universidad, todos según sea su arte o sea su disciplina, han aprendido que hace 40.000 años convivíamos con los neandertales y los extinguimos, los aniquilamos, acabamos con ellos, diferentes posiciones. Ahora hay que añadir a alguien más, a este tercer linaje, y no sabemos absolutamente nada de ellos, absolutamente nada. Precisamente esta tarde, hojeando los libros, habría uno de tantos. Ayer hacía 1000 años, de Ernst von Kuhn, y nada más abrirlo, decía algo así como: a través de milenios enteros, los hombres tenían ideas oscuras sobre los albores de su propio amanecer. Y lo mismo que no hay hombre que tenga conciencia o recuerdo de su nacimiento, tampoco lo tiene la humanidad de su despertar. Ahora, estos hallazgos, estos asombrosos trozos de hueso, indican que, ¿por qué no una, sino más especies? ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Sabían hablar? ¿Combatieron con nosotros? ¿Pintaron sus cuevas? ¿Adoraban a los muertos? ¿Enterraban? ¿Eran amigos o enemigos? Caramba, todos los libros de historia tienen que ser reescritos. Tengo en las manos otro libro, El chico de la gran dolina, que recomiendo de inmediato, de uno de los padres de Atapuerca, José María Bermúdez de Castro. Y él decía, al inicio de su libro, una cita que yo creo que podría estar en el arco de piedra de este programa, de la filosofía profunda de este programa. John Maddox, en un libro, decía: hay personas que sostienen que la ciencia
ha madurado en el sentido de que todos los grandes e importantes descubrimientos se han materializado ya, y que lo que nos queda por hacer es solo ocuparse de los tediosos detalles. Pero yo sostengo que eso es falso, absolutamente falso. La ciencia, por tanto, no está llegando a su fin, sino que está más cerca de su principio que nunca. 2:15. Esta noche además tenemos relato, tenemos un viaje por carretera. Cuidado si vais por carretera, porque yo creo que el relato puede impresionar. Una recreación basada en hechos que pudieron ocurrir exactamente así. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y tenemos una encuesta y tenemos un lanzamiento, una pregunta, que es y que tiene que ver y relacionado todo esto con este último hallazgo absolutamente sorprendente, sobre si todo está escrito, todo está contado o no en torno a nuestra evolución, a nuestro pasado. La encuesta pregunta si con este último descubrimiento tendremos que reescribir la historia. Es muy fácil la contestación, sí o no. Para ello, en ikerjimenez.com pueden votar a esa encuesta y también las vías de contacto. 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y también la web de la cadenaser.com. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Esta noche especial, porque la hora se prolonga. Continuamos viajando hasta las 5 de la mañana, que realmente es como si fuesen las 4. Esta noche haremos un túnel en el hielo, porque mucha gente nos ha pedido que nos cuentes todo lo que sabes, todo lo que sorprendió tanto en televisión. Hay infinitas cosas más sobre los últimos hallazgos. Vaya semana que llevamos de hallazgos debajo del hielo de la Antártida. Esta noche nos sumergimos en los misterios del mundo helado. Pues sí, porque han venido, y valga el chascarrillo, noticias muy calientes de un lugar muy frío. Y es que la Antártida poco a poco se está convirtiendo en una especie de atractor extraño, se está convirtiendo en una especie de vórtice donde convergen muchos misterios y algunos de ellos los vamos a repasar esta noche. Pues nos cuenta la historia que algo ha pasado en la cueva de Denisova, en las montañas Altai, sur de Siberia. Allí ha aparecido solo un dedo. La gran pregunta es ¿por qué no ha aparecido nada más? ¿Cómo no sabíamos nada? Cuidado, no estamos hablando de esos homínidos antiguos que salen en los museos, que son lejanísimos parientes. Cuidado, estamos hablando de que hace nada convivíamos con ellos. Y durante miles de años convivimos con esos otros hombres, esa otra humanidad. Sí, aquellos libros que decían ¿existió otra humanidad? Pues sí, hasta ahora solo había 2, ahora ya hay 3. Y no sabemos absolutamente nada. ¿Quién nos puede orientar? Pues es un placer y un honor tener a un gran científico, a uno de los hombres que ha hecho más por los hallazgos de la evolución humana en nuestro país, José María Bermúdez de Castro, que es profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero que la gente lo conocerá por estos libros: El chico de la Grandolina, libros sobre Atapuerca, Hijos de un mundo perdido, uno de los padres de Atapuerca, con todos los premios y con todos los galardones. Pero yo estoy seguro que él está absolutamente emocionado. Yo no sé si cambia lo escrito incluso por ellos o no, con este hallazgo de otra humanidad. José María Bermúdez de Castro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, gracias. Encantado de que estés con nosotros. Yo lo digo casi siempre, yo creo que lo vuestro es y fue absolutamente heroico, y acercasteis sobre todo a muchísimos niños, a muchísima gente que de otra forma yo creo que tiene muy difícil aproximarse a los hallazgos de la antropología, de la paleontología, de la evolución humana. Pero ahora ha habido una sorpresa, ¿no, José María? Y yo no sé cómo lo tomáis, una sorpresa, no sé si inesperada. Bueno, la verdad es que después de otros hallazgos que se están produciendo ahora mismo en Eurasia, sobre todo, ya casi no nos sorprende nada, ¿no? Después, por ejemplo, del hallazgo del hombre de Flores, que nos dejó a todos perplejos, pues ahora pues ya casi nada es tan sorprendente, ¿no? Y además yo lo que espero es que en los próximos años se sigan produciendo sorpresas y que todo el panorama que tenemos sobre la evolución humana pues vaya poquito a poco cambiando y, como digo, pues llenándose nuestra genealogía de especies raras. Bueno, pues ahora afortunadamente pues uno de los hallazgos pues ha caído en manos de un gran científico como es Svante Pääbo y ha hecho un trabajo que nos ha dejado a todos perplejos, vaya. Por fortuna, ¿no? Siguen pasando estas cosas y nos demuestran que nuestro pasado está vivo. Es tan cercano en el tiempo, aparentemente, lo que se ha hallado, que estamos, no sé, en el umbral casi por ahí del arte rupestre. Entonces, ¿quién eran estos tipos? ¿Cómo podemos imaginarlo?
Bueno, lo que sucede es que, vamos a ver, la evolución humana, sobre todo en los últimos 20-30 años, se ha querido ver de una manera muy sencilla, muy simple, ¿no? Se hizo una aproximación muy simplista al tema. Se dijo, bueno, vamos a ver, aquí hay 2 o 3 especies del género Homo, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, y ya se acabó, ¿no? Pero claro, toda esta simplificación pues se ha visto desbordada por los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, en Atapuerca, ¿no? En Atapuerca, por ejemplo, no se había excavado en España durante tanto tiempo que hemos estado fuera de todo esto, ¿no? De todos estos temas de evolución humana. Nos ponemos a excavar en un yacimiento que es realmente fantástico y empezamos a encontrar cosas que nadie podía esperar. Vemos que hemos convivido con otra posible especie, no la conocemos, no sabemos cómo era, porque solamente es una falange, pero el DNA que tiene pues es muy significativo, ¿no? Así que en un momento determinado pues podemos tener una genealogía plagada de especies hermanas que han ido desapareciendo, pero que, bueno, que o sea, si hubiéramos hecho un viaje en el tiempo, si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo, nos encontraríamos con todas ellas dispersas, probablemente por Eurasia y por África, y nos quedaríamos sorprendidos. Y tanto, sobre todo cuando vemos el informe de este importantísimo científico, porque nadie ha puesto, ¿no?, dudas sobre sus hallazgos y los datos que da este dedo, ¿no?, que viene del otro lado del tiempo. Y caramba, dice el informe o lo que se ha publicado, exactamente lo estoy leyendo, diferencias, esto es, nunca vistas respecto al resto de especies humanas. Yo no sé si se puede trasladar sencillamente al público, pero ¿qué quiere decir eso de diferencias nunca vistas respecto a los otros linajes humanos? Pues querrá decir variantes genéticas no conocidas en este momento, ¿no? De ahí las diferencias pues con neandertales o con humanos modernos. Desde luego, lo que, como estabas explicando antes, Svante Pääbo tiene un gran prestigio porque está haciendo un trabajo impresionante en el tema del DNA antiguo, ¿no? Pues que es una forma pues que lleva muy pocos años de aproximación al estudio de la evolución humana y que está dando unos resultados magníficos. ¿Y cómo se recibe una noticia de este calado en ese mundo que a veces vosotros habéis abierto al gran público, pero que siempre suele ser un poco cerrado, ¿no? La gente a veces no llega. ¿Cómo se ha recibido este bombazo, entre comillas, entre gente pues como tú, como Arzuaga, como Carbonell? ¿Qué significa esto? ¿Era algo inesperado? Es decir, ¿puede ocurrir esto después de tantas investigaciones y que de repente haya un resto que sea tan revolucionario? Sí, por supuesto, no, y seguiremos encontrando, seguiremos recibiendo noticias de este tipo durante muchísimos años. Has abierto muy bien el programa con esa cita de Maddox, de John Maddox, que es verdad, es decir, nosotros, por lo menos en el ámbito de la evolución humana, estamos empezando y bueno, podemos esperar cualquier cosa de cualquier yacimiento, empezando por los yacimientos de Atapuerca, en los que prácticamente, como decimos siempre, estamos en la punta del iceberg. De todo lo que puede haber millones de fósiles humanos esperando en esa sierra a que se excaven y se encuentren en los próximos años con técnicas novedosas que ahora mismo no podemos ni imaginar, ¿no? Entonces nosotros los profesionales recibimos esto pues con una gran alegría, con expectación. Empezamos a revisar todo lo que tenemos ya pensado y demás, y dónde podemos encajar esto, y es muy excitante, ¿no? La verdad, ¿no? Yo me estoy preguntando, ¿y la extinción? Porque si ya es sorprendente, y ha dado mucho, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, el misterio que hay dentro de la extinción de esos primos hermanos, ¿no?, entre comillas, que eran los neandertales. Bueno, esta especie, por lo tanto, hace 40.000 años aproximadamente estaba ahí, en esa cueva, y ya no está. ¿Se puede suponer qué pasó? Bueno, vamos a ver, todas las especies que que han convivido, que han coexistido con Homo sapiens han desaparecido. Bueno, ¿con cuántas hemos convivido? Pues no lo sé, pero desde luego con unas cuantas, y todas ellas han desaparecido. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues se pueden presentar muchísimas hipótesis, como se ha hecho en el pasado, pero desde luego hay una general que las puede cubrir a todas. Hemos competido con ellas con éxito. Esto es lo que ocurre, y todo el mundo lo conoce muy bien, cuando se introduce una especie alóctona en un ecosistema, la que sea, puede ser una planta, puede ser un animal, y puede competir con las especies autóctonas. Si esas especies tienen mayor capacidad para conseguir los recursos del medio, pues lo que va a pasar es que las demás especies, las que son autóctonas, no pueden conseguir esos recursos. Eso se llama competencia, sin necesidad de que exista un enfrentamiento físico entre los individuos de las especies, ¿no? Esa competencia es muy conocida, está muy bien estudiada, y eso es precisamente lo que ocurrió.
¿Cómo ocurrió? ¿Por qué? Porque éramos más inteligentes, más capaces. Desde luego, lo que sí es cierto es que éramos más capaces de conseguir los recursos del medio que las otras demás especies, que poco a poco fueron desapareciendo en número, fueron reduciendo su número y finalmente desaparecieron. Da la sensación de que una de esas novelas de ficción y que nadie puede creer por lo fantástico se puede tejer perfectamente con lo que pasó en ese umbral de tiempo, ¿no? En ese umbral del tiempo que es muy cercano, José María. Esto es lo que sorprende, ¿no? Porque, lo decía antes, estamos en esa franja donde nosotros ya expresábamos casi maravillas, ¿no? Como la gruta de Chauvet y otras muy primitivas. No sé, yo ante la extrañeza de algunas pinturas tan antiguas que, como bien sabes, han girado también, ¿no? Y han causado un problema grande con cosas evolucionadísimas y maravillosas al inicio del tiempo del arte, no sé, quedan tantas cosas por resolver. Quizá había otro tipo de linajes de los que no sabemos absolutamente nada y que también pudieron hacer algún tipo de arte, ¿o eso se descarta? Por supuesto. No sería nada de extrañar pues que otras, incluso especies diferentes de la nuestra, que han convivido con nosotros, que han coexistido, pudieran incluso copiar lo que hacía el Homo sapiens, porque esa coexistencia o esa convivencia en el tiempo no significa que no haya habido contacto entre ellos, ¿no? Contacto visual o sencillamente pues encuentro de la cultura y copia. Esto puede haber sucedido. Tantas cosas pueden haber sucedido que no conocemos porque ha desaparecido prácticamente casi todas las evidencias, ¿no? Es muy pronto quizá, ¿no, José María, para saber algo de, o imaginar el aspecto, el retrato robot, ¿no?, que a todos nos gusta ver en vuestros libros con ilustraciones. Todavía es muy pronto para imaginarnos a esos otros hermanos que desaparecieron. En este momento imposible, ¿no? Con una sola falange imposible, ¿no? Sabemos cómo pudieron ser sus ancestros, lo podemos imaginar, no serían muy diferentes de un Homo erectus, pero sin embargo no podemos saber el resultado final después de 1 millón de años. Pudieron ser como ellos, se mantuvieron, hubo una evolución muy, lenta de esas poblaciones y al final pues serían parecidos a los erectus de hace 1 millón de años o cambiaron mucho, cualquiera sabe, ¿no? Es que estamos hablando de una región desconocida prácticamente, ¿no? Si vemos el punto en el mapa donde se sitúa esta cueva, ahí no hay nada. Es casi un vacío, hay muy pocos yacimientos próximos, ¿no? Algunos yacimientos de neandertales, a unos 100 kilómetros aproximadamente, y algunos yacimientos del Homo sapiens también de esa época, pero muy poquito, es un vacío, ¿no? Es una región vacía, desconocida, no porque no existan yacimientos, seguramente existirán más, ¿no? Lo que pasa es que no se han estudiado, ¿no? Lo que hay que hacer es excavar allí y ir llenando el mapa, ir conociendo un poco más y quizá en una cueva próxima o en algún lugar próximo pues se puedan encontrar restos que nos permitan saber cómo era el aspecto físico de aquellos pobladores de hace tan poco tiempo, ¿no? Por último, José María, por los informes que se están publicando, los escasos fragmentos del trabajo que han llegado a nuestras manos, da la impresión de que llegaron a convivir, incluso en las mismas estancias, en las proximidades, Neandertal, Homo sapiens y este tercer linaje. También sí. Nos suena sorprendente, ¿no? Bueno, ¿por qué no? O estas cuevas pueden haber sido ocupadas de manera alternativa. Eso es una posibilidad. Es decir, cuevas que se desocupan, son ocupadas por otra población o por otra especie, se vuelven a desocupar, etcétera, etcétera, ¿no? No tiene por qué haber habido contacto físico entre ellos, o sí, cualquiera sabe, ¿no? Y si lo hubo, pues no pasó nada, ¿no? Bueno, sí pasó, sencillamente que nosotros hemos continuado y ellos no, lo que decía antes, ¿no? Imagino que la emoción de este equipo de científicos cuando ha visto, en este caso, los análisis de ese dedo, ¿no?, que parece algo minúsculo, pero que en el fondo cambia la historia, lo ha sentido José María Bermúdez de Castro muy cercano, porque tú has podido vivir emociones similares, ¿no?, de encontrarte con algo que sabías que en tus manos estaba y cambiaba la historia. Y se podría trasladar a los cientos de miles de amigos que te escuchan ahora. ¿Qué siente, ya casi en lo emotivo, ¿no?, en lo personal, un explorador de la historia cuando se encuentra con eso? Bueno, pues yo creo que es muy similar a lo que puede sentir, yo qué sé, pues vamos a poner un ejemplo pues muy de ahora, ¿no? No sé, pues un equipo de fútbol, por ejemplo, gana un título y todos los seguidores sienten una emoción enorme y de una manera colectiva, ¿no? Un triunfo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo que pudimos sentir nosotros, un equipo de 30, 40 personas, en el momento que descubres una cosa que sabes
porque lo estás viendo, porque estás viendo la antigüedad del fósil, sus características en ese momento, te pasa por la cabeza muchas cosas y sientes una emoción colectiva que es desde luego increíble, ¿no? Es bueno, ya sabéis que el cerebro segrega una serie de sustancias, ¿no? Las encefalinas, endorfinas, etcétera, que te hacen sentir una emoción increíble, que te traslada a un mundo pues un poco onírico y además lo hace de una manera colectiva, ¿no? O sea, esta emoción colectiva pues la verdad es que me ha pasado varias veces en la Sierra de Atapuerca, nos ha pasado conjuntamente, y es lo que me imagino que pueden haber sentido estos colegas cuando los resultados han llegado a sus respectivos laboratorios. Lo que ocurre que en nuestro caso pues ha sucedido en el campo, ¿no? Que es distinto, ¿no? Levantar un trozo de sedimento del yacimiento y encontrarte un fósil humano, pues claro. Es algo increíble, ¿no? Y además José María Bermúdez de Castro nos han dejado, él con todo su equipo de Atapuerca, yo creo que escenas que ahora que casi todo se puede revisitar y que casi todo el mundo puede acceder a la información, hay algunas muy emocionantes, hay escenas muy emocionantes que demuestran lo que es la búsqueda, que tiene también, entre comillas, aunque parezca mentira, algo casi de sacerdocio y de místico, en el sentido de consagrar una vida pues para explorar el pasado, ¿no? Que no es un oficio, desde luego, nada normal, No, desde luego no es muy normal. lo que hacemos es una vocación, ¿no? Es una vocación clarísima. Los valores que nosotros tenemos pues tienen que ver poco con otras profesiones, ¿no? Cada uno tiene sus valores, ¿no? Y en el nuestro pues es el descubrimiento, el hallazgo, la posibilidad de poder cambiar la historia en algún caso de una ciencia, ¿no? Pues todo esto tiene un valor para nosotros que es incalculable, ¿no? No tiene nada que ver con otros valores completamente distintos, ¿no? A nosotros pues menos mal. Vivimos, eso pues nos divierte muchísimo y nos emociona, ¿no? Menos mal que aún quedan personas así en este rumbo tan incierto, ¿no? Que llevamos como sociedad. Yo recomiendo, pero a chicos y a grandes, a todas las personas que sientan que los misterios a veces no son solo los pintorescos, mitológicos o extraños, sino que hay un gran misterio en lo profundo de esa especie de milagro que ocurrió ahí en la antigüedad y que de repente convirtió en una especie dominante. Pero hubo otras, el chico de la gran dolina, hijos de un tiempo perdido, perdidos en la colina, tantas y tantas historias que nos dejó un equipo maravilloso. Y José María Bermúdez de Castro, solo te puedo decir que no solo hay que hacer ciencia, sino hay que saber contagiar la emoción de esa ciencia, que eso es muy importante y que es una barrera que a veces también es muy alta. Y vosotros habéis saltado muchas veces, por fortuna. Ha sido un placer y un honor entrevistarte aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Igualmente, hasta siempre. El maestro Noel Calero, que nos pone esta música maravillosa, que es el eco en el fondo de la especie humana. El sexto día se llamó esta película, y esta música de Trevor Rabin, ¿verdad?, que nos hace sentir lo que puede ser el momento en que ese arqueólogo ve, saliendo entre la tierra de una cueva inexplorada, un dedo que cambia el concepto del tiempo, que cambia la historia y que nos indica que hubo otros seres junto a nosotros, seres de los que ya no sabemos nada. Porque os aseguro que si yo empecé el programa de esta noche diciendo se ha descubierto al Yeti, se ha descubierto el eslabón perdido, se ha descubierto al abominable hombre de las nieves, se ha descubierto al Sasquatch, se ha descubierto una criatura criptozoológica, todo el mundo diría maravilloso, misterioso. Amigos, esto es mucho más misterioso. No era un Yeti, eran miles, cientos de miles de Yetis. No sabemos ni su aspecto, ni sus ojos, ni cómo se comunicaban, ni cómo cazaban, ni cómo compartían la vida o la guerra con nosotros, ni qué ritos tenían, ni cómo vivían, ni dónde, ni por qué, ni si miraban a las estrellas, ni si enterraban a los suyos. Eran miles de misterios viviendo con nosotros, hasta que un día desaparecieron, y solo quedó un dedo que ahora asoma en las entrañas del tiempo. Y qué placer es para nosotros que científicos de este nivel, emocionados, pues compartan un poco de ese contraste tremendo que tienen que estar sufriendo. Han salido nombres curiosísimos como el hombre de Flores y otros tantos. Santi, es sorprendente porque a ver si resulta, hombre, esto es lanzarse un poco al vacío, pero a ver si resulta que algunas esculturas o pinturas que creemos que son de nosotros o nuestras, o sea, del Homo sapiens, va y son de otros de los que, bueno, son como un recuerdo nebuloso, ¿no? Y que son un misterio quizá el más profundo y ha sido un misterio hermano nuestro. Es que el hecho de que sea un hallazgo de antes de ayer a niveles en una escala evolutiva
abre un universo de posibilidades, porque efectivamente cabe esa posibilidad. Desde luego que a día de hoy, con lo que sabemos, es completa especulación y si quieres hasta un poquito de fantasía, decir, bueno, ¿y si alguna de esas pinturas rupestres, alguna de esas puntas de flecha, alguna de esas rudimentarias herramientas o hasta esculturas que mostrábamos con orgullo como muestra del hacer de nuestros antepasados, resulta que no son de nuestros antepasados, sino que son de otros humanos que compartieron con nosotros el planeta? Y desde luego es uno de esos hallazgos que, como muy bien dices, es un misterio, porque es de esos misterios que abren la mente a pensar, que nos ayudan a plantearnos cosas como, por ejemplo, si estos seres vivieron con nosotros hace 40.000 años y desaparecieron por selección natural, por competencia con nosotros, por el azar, quién sabe si una epidemia, si cualquier otra cosa, hubiesen sobrevivido, hubiesen compartido tal vez con nosotros la existencia, o incluso los que hubiésemos tenido mala suerte en la competencia evolutiva hubiésemos sido nosotros, ellos lo hubiesen hecho mejor, lo hubiesen hecho distinto. ¿Qué capacidades, qué sensibilidad, qué fondo de creencias tenían, y cómo hubiese esa otra humanidad evolucionado hasta llegar hasta nuestros días? Desde luego no da para una novela, yo creo que para un libro inmenso y profundo, y es de esos, ya te digo, de esos hallazgos que hacen pensar y que abren la mente a cosas nuevas. Fijaos si es curioso, amigos, que ahora nos escucháis en Milenio 3, que los hombres de Neandertal, claro, en los dibujos y demás, los recordáis, ¿verdad? Más robustos, más achatados, la nariz más ancha, la frente amplia, el pelo se nos ha dibujado siempre como el pelo pelirrojo. Lo descubrió Antonio Rosas, al que ahora le vais a escuchar, el que descubrió el grupo sanguíneo de los neandertales, ni más ni menos, por unos restos encontrados en una cueva de Asturias, en el Sidrón. Estos hombres dominaron la tierra, dominaron las planicies árticas, dominaron la caza de enemigos terribles, tenían una gran valentía y enterraban con pétalos de flores. En algunos casos se han encontrado a sus muertos. En la cima de los huesos, en Atapuerca, hay imágenes que yo recomiendo, si podéis revisitarlas, del equipo de Atapuerca llorando, el equipo de Atapuerca llorando de emoción cuando encuentran unos esqueletos que eran de otros hombres completamente distintos. Bueno, pues hacían un agujero en la tierra, o había una sima, y tiraban ahí más de 30 cuerpos. Es la primera vez en la historia que ese animal, que se separa del resto de los animales, que se llama hombre, empieza a mostrar un interés por el más allá, empieza a acumular muertos. Es el primer camposanto cementerio de la historia conocido. Ese hombre ya tenía en su mente cosas muy distintas a todos los hombres. Pero claro, a la mayoría de las personas, como nos han enseñado tan mal la evolución en la prehistoria y de una forma tan árida, entendemos que el hombre antiguo era un hombre un poco salvaje, casi un mono, y que no tenía nada que ver con nosotros. Estamos hablando de hace 30.000 años, y por ese ADN mitocondrial sabemos que eran personas como nosotros, humanos como nosotros, pero no como nosotros, en absoluto. Es más, 400 o 450 diferencias significativas entre neandertales, nosotros y ellos. ¿Podéis imaginar cómo serían ellos? Podéis decírnoslo esta noche. ¿Cómo os imagináis a esa tercera gran familia que no eran seres humanos como nosotros? Se puede pensar hasta en un cataclismo, hasta en algo que ocurrió, porque yo creo que la gran pregunta es ¿cómo es posible que no quedase ni un solo ejemplar? ¿O este dedo fue el último niño o la última niña de una humanidad? Pero parece sencillo, si son un pequeño grupo, pensar en exterminarlos, pero toda una especie que tuvo que tener su evolución, ¿por qué de repente dejó de poblar la Tierra? Yo creo que son misterios tan absolutamente alucinantes que me cuesta creer que ocurran. Está muy reciente además el descubrimiento, me imagino que tendrán que investigar más y ver si en esa misma cueva, si en esa misma caverna hay más restos óseos de posibles compañeros que vivieron con este niño o niña cuyo dedo se ha encontrado ahora. Ha pasado otras veces que se han descubierto restos que parecían de otras especies y luego pues han dicho que era ya de una conocida, o verdaderamente han tenido que reconocer que se trataba de una nueva especie, porque han descubierto más individuos que estaban conviviendo en esa misma caverna. Claro, lo raro de este es que solo es uno.
o era una especie, y es verdad, todavía no se puede decir nueva especie, sino nuevo linaje, o como ha dicho el descubridor, que a mí me parece más misterioso, el descubridor ha dicho, señores, tenemos una especie humana desconocida, que me parece más misterioso que nuevo, porque ahí caben tantas cosas. Por cierto, que se me olvidaba, tenemos un regalo como siempre. Claro que sí, vamos a repetir las vías de contacto, Iker. Mira, si quieres te digo ya los datos del debate de la semana. Hay que reescribir la historia de la evolución humana después de este descubrimiento. Pueden seguir votando en ikerjimenez.com, pero por el momento el sí gana mayoritariamente con un 85,2% frente al no con un 14,8%. También pueden seguir escribiéndonos al 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes o un mail a milenio3@cadenaser.com. Oye, ¿usted lo has elegido a conciencia este libro o qué? Pues mira, sí, algo tiene que ver. Es una novela, Avatares, en el principio de los tiempos. Y como decías, aquí sale una especie... A ver si eran azules. que parece surgir además debajo de una gran luna. Otra novela de Paul Hoffman, La mano izquierda de Dios, y también el libro de nuestro amigo Enrique de Vicente, Claves ocultas del símbolo perdido. Recomendadísimo el libro de don Enrique de Vicente para aprender un poco más de las entrañas de la novela de Dan Brown. Pero hay tantas cosas que queremos contar, tantas cosas. Por ejemplo, en lo periodístico, en la gente que está hilada a los hallazgos científicos, pues esto ha sido impresionante. Y si no, escuchad a José Manuel Nieves, director de ciencia del periódico ABC. Es un hallazgo de los que podría ser uno de los más importantes de la paleontología reciente. Imagínate que estamos hablando de un hallazgo de un homínido que vivía hace 40.000 años en una región de Siberia, pero eso no significa nada. Ese homínido podría ser mucho más antiguo, proceder de otros lugares, probablemente de África, que es de donde proceden todos, y alguna de sus poblaciones llegar a sobrevivir hasta ese momento en Siberia. Lo importante es que en Eurasia, en toda Eurasia, en Europa y Asia, en aquel momento, hace 40.000 años, había otras dos especies humanas, que son nosotros mismos, es decir, nuestra propia especie, que es Homo sapiens, y el hombre de Neandertal, que en aquel momento todavía ocupaba una buena parte de Europa. El hombre de Neandertal se acabó extinguiendo y solamente quedó nuestra propia especie. Es decir, pensábamos que hace 40.000 años había dos especies inteligentes y esta sería la tercera, porque sería un hombre también inteligente que se ha demostrado por el análisis de ADN que no está emparentado con los neandertales y no está emparentado con nuestra propia especie, con lo cual es una nueva especie desconocida hasta ahora. Eso es un tema absolutamente trascendental. Todo esto nos lleva a pensar que quizás sepamos muy poco de nuestro propio pasado, de donde surgen todos los misterios. José Manuel Nieves lo ha dicho muy bien, inteligente. No estamos hablando, amigos, de animales, de homínidos, de esa sensación que tenemos de algo muy primitivo. No. Estamos hablando de personas inteligentes como nosotros, que quizá hablaban como nosotros y hacían cosas como nosotros, pero que un día se marcharon. O sea que existió, efectivamente, varias humanidades, y esta es una de ellas. Por cierto, que hablando de hallazgos y de ciencia, yo quiero agradecer, Carmen, personalmente, a todos los amigos que vinieron a las charlas de la Universidad Camilo José Cela, el ámbito organizado por Paco Pérez Avellán, Facultad de Criminología, por el cariño que hemos recibido, el apoyo increíble, la emoción tan especial que ha habido en estas charlas, donde en el fondo estábamos contando lo mismo que contamos ahora, que por encima de los casos, por encima de los sucesos, por encima de todo más o menos espectacular, lo que importa es la sensación de que estamos en esa búsqueda permanente. La nave del misterio es ese oxígeno, demostrando que alrededor pasan 1000 historias alucinantes y contagiando un poco la pasión de investigar, la pasión de buscar, la pasión de no quedarse adormecido. Bueno, pues yo pocas veces, en todas las charlas que he dado, que son muchas, y tú estabas allí, y ahí estaba Javier Sierra, nuestro compañero, hubo una emoción muy especial, sobre todo por parte de gente de la ciencia, y yo quiero remarcarlo y reconocerlo. Sí, sobre todo agradecer a toda esa gente, que muchos de ellos vinieron desde fuera de Madrid, haciendo un viaje largo para escuchar 2 días pues lo que les contaste, Iker, y la verdad que sí, que además es de agradecer que gente
completamente lejana a lo que son los misterios clásicos en sí, cuando hablamos de ovnis, de fantasmas, se acercaran científicos de bata blanca, de los que investigan, de los que están a pie de campo, se acercaran y estuvieran con nosotros charlando en unas jornadas inolvidables. Y fíjate, le voy a decir a Noel Calero que junto a nuestro compañero Fermín Agustí está ahí muy atento al otro lado, que nos muestre un poco lo que va a ocurrir en la segunda hora, y es que vamos a coger un gigantesco taladro de hielo que es capaz de penetrar en esa coraza, en esa corteza dura llena de misterios de la Antártida. En la segunda hora, con ese girar y girar de un torno que se mete en el desierto blanco, vamos a descubrir cosas. Pero fíjate una cosa que aprendí ayer, Santi, que te va a gustar. Hay también el drama de la ciencia en este país, hay que decirlo. El drama de cómo poco ayudan a la gente que de verdad investiga. Te pongo un ejemplo, que entre comillas digo que es un ejemplo, o sea, no tiene que ser la realidad, pero es muy parecida la realidad a lo que os voy a contar. Imaginaos que hay un gran hallazgo, por ejemplo, debajo de la Antártida. Esto que ha pasado esta semana, que ya es de alucinar, esto sí es casi criptozoología, seres vivos, uno con un tentáculo gigantesco y otra especie de protogamba extrañísima emergiendo a 190 metros de profundidad, allí donde la vida es imposible. O sea, esta semana resulta que donde la vida es imposible hay vida, y donde la historia dice que éramos unos pocos, somos otros. Es increíble, ya ha pasado esta semana. Bien, pues unos científicos expertos en investigación en bioquímica y en virus me contaban que podía pasar perfectamente, como algo habitual, que por ejemplo nosotros llamemos a unos expertos en virus que investigan en la Antártida y que son unos héroes y que con muy poquito dinero y que son científicos y muy jóvenes están investigando en la Antártida y descubren algo que debería dar la vuelta al mundo y ser de monumento. 10.000 virus primitivos desconocidos para el hombre, demostrado que están ahí por ellos. Imagínate que un programa como Milenio 3 o un programa como Cuarto Milenio llama a estos científicos. Nos ha pasado muchas veces. Y que uno de ellos dice adelante, emocionado, es una forma de que la gente conozca. Y el científico 2 dice que no. Pero no dice que no porque no le guste el programa, sino porque hay un problema. Imaginaos que esos científicos, como salgan en un programa así, pueden quedar un poco marcados o puede que no haya financiación para el siguiente proyecto. ¿Cómo os quedáis? Y esto sí que es un debate importante, amigos. Si os cuento yo ahora a la cara de el oído que todos ponemos y que pone imágenes en el silencio y el sonido de la radio, ¿cómo os quedáis si yo os digo que gente que ha hecho gestas de este nivel, pues por ejemplo dentro de 3 meses se queda en paro? O que no hay apenas dinero para nada, cuando hay para otras muchas cosas. Y que por lo tanto, ¿quién se va a arriesgar a saltar la verja y aparecer en un medio si no es suficientemente importante? Pues es un drama. ¿Sabéis por qué? Porque al final los que se quedan sin saber qué ha pasado con esos virus, qué hay debajo de la Antártida, qué puede ser de dañino para nosotros o de emocionante esos virus con una Antártida o zonas que se están deshelando, cómo puede afectar al hombre, todo eso que mucha gente que nunca se acercará a un tratado puramente científico se queda sin saber. Al final, por este drama de la ciencia en España, por este miedo a la comunicación, que es de lo que hablamos ayer, al final la gente, que es la que nos está escuchando ahora, cientos de miles de amigos, se quedan sin saber. Y eso nos motiva a una gran responsabilidad y a saber lo que está ocurriendo. Puedo decir que cualquier parecido con la realidad de lo que he contado es pura suposición, aunque también hay que decir que podría ser perfectamente así. Vamos a escuchar a Antonio Rosas en esta noche de inicio científico y misterioso. Vamos a escuchar a Antonio Rosas, que es, entre comillas, otro cualquiera, ¿no? El hombre que descubrió el grupo sanguíneo de los neandertales, casi nada, director paleobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sobre todo un buen amigo que nos ha enseñado algunas cosas. Estaba fascinado. ¿Por qué no trasladar esta fascinación real al pueblo, a la gente? Porque es que no se puede quedar esto al otro lado de las aulas. Rosas nos contaba por qué él sí es experto en ADN. ¿Qué pasa en esas células? Hay 2 tipos de ADN. Sería un poco complicado, el celular y el mitocondrial. Esto es muy bonito, Carmen, porque dicen que el ADN mitocondrial proviene de una primera madre. Toda la humanidad tenemos algo en nuestras células de una sola madre, y eso es algo maravilloso. Por eso muchos le llaman Eva. Bueno, pues ese ADN es el que se ha sacado de esta niña o niño de 6 años en la cueva de Siberia. Y
hay que saber qué pasa. ¿Esas diferencias podían hacerles tener un aspecto completamente diferente al nuestro? ¿Puede que este linaje extraño humano sean esos seres tan raros que aparecen en algunas cuevas rupestres representados? ¿O no? ¿O es mucho fantasear? Antonio Rosas nos cuenta algo que puede ser muy interesante. Nos descubre, nos pone sobre el escenario pues la posibilidad, primero, de un linaje nuevo que desconocíamos, que no conocíamos, que vamos descubriendo en otros sitios, pero que esto complementa y es sencilla y trascendentemente, diría yo, la posibilidad o la presencia de 3, no sé si especies en este caso, hay que ser un poco prudentes, por lo menos 3 linajes viviendo en un mismo lugar del planeta simultáneamente. En este caso, tendremos este nuevo linaje recién descubierto, los neandertales que sabemos que vivían por la zona en ese tiempo, y los Homo sapiens que también sabemos que vivían en esa zona más o menos en ese tiempo. Es decir, lo que nos deja es un poco, nos abre la perspectiva y nos ratifica el escenario en el que diferentes especies o diferentes linajes humanos han convivido en el planeta Tierra en el pasado, que esta es una situación que no estamos acostumbrados a pensar, porque como estamos culturalmente hechos, por así decirlo, a que somos los únicos que habitamos el planeta Tierra, pensamos de una forma consciente y casi siempre inconsciente que siempre hemos sido los únicos. Y lo que estamos viendo es que esto no ha sido así. 2:52. Imaginaos la escena que yo he vivido esta tarde, que estamos de mudanza, ¿verdad, Carmen? Y estaba en el despacho con una mesa que tengo muy larga, que parece así como de un tablón, y estaba yo subido encima de la mesa y envuelto de libros y libros y libros, y decía, cuánta historia, cuánta curiosidad. Bueno, pues es que el 30%, 40%, 70% de los libros de evolución humana del pasado del hombre es que ya o se reescriben o ya no valen. Con lo cual esto es un golpe a lo poco humildes que somos en ocasiones nosotros mismos. Rosas lo ha dicho perfectamente. Nos hemos creído siempre los dueños de la Tierra, y había otros distintos, un misterio que resolver. Pero ¿qué dicen las células? 400 diferencias. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que la cabeza era el doble de grande? ¿Que no tenían pelo? ¿Que tenían varios dedos? No, imagino que no, evidentemente. Lo estoy contando para que todo el mundo lo entienda. Pero 400 diferencias esenciales entre ellos y nosotros. Apasionante, ¿o no? Nunca visto por qué, porque efectivamente el número de cambios químicos, el número de sustituciones de nucleótidos es muy original, por eso es un linaje nuevo, porque no lo conocíamos, porque el número de cambios es muy grande, concretamente es el doble de diferencias de las que encontramos entre sapiens y neandertales. De tal manera que tendríamos sapiens, neandertales y este nuevo linaje separados entre sí aproximadamente de forma equidistante. De tal manera que entre nosotros y este nuevo linaje hay el doble de diferencias que entre nosotros y los neandertales. Por eso es, digamos, distinto, por eso lo identificamos y por eso nos decimos que es nunca visto antes, claro. No olvidéis, amigos, pensad que esto os pertenece. Es decir, existe otra humanidad, los extraterrestres, igual tiene mucho que ver, la Tierra hueca, humanidades olvidadas, sí, todo lo que queráis y mucho más. Pero es que esto es parte de vosotros seguro. En vuestras células, en vuestro cuerpo, en vuestro organismo, late todavía el misterio de por qué somos como somos, por qué aniquilamos al resto y por qué de pronto, como tocados por los extraterrestres, Dios, el azar, la mutación, poned lo que queráis, por qué de repente fuimos algo completamente distinto, por qué nos separamos de nuestros compañeros de clase, que eran muy diferentes, pero ¿cómo serían? ¿Os imagináis a ese niño mirando a las estrellas una noche de hace 40.000 años en las montañas de Siberia? ¿Cómo sería su sonrisa? ¿Cómo sus ojos? ¿Cómo sus manos? ¿Sabría que su futuro era el fin del mundo y de su especie? Estos son misterios auténticos, amigos, y no podemos desecharlos. Nuestra nave del misterio tiene que incorporarlos, porque nosotros somos parte de ese mismo enigma. Y ahora escuchamos a esa parte del enigma, a los seres humanos, ¿no? Pues vamos a ver lo que opinan nuestros oyentes. Por ejemplo, José nos dice: buenas noches a todo el equipo. No me extraña que se extinguieran ni los neandertales ni esta nueva especie. Mejor dicho, los extinguiéramos, como seguimos haciendo con las demás especies animales hoy en día. Y aún peor, como si no ponemos remedio, lo haremos incluso con nuestra propia especie. Parece muy interesante ese mensaje, que estamos abocados, ¿verdad?, a la autoaniquilación.
Bea desde Avilés nos dice que seguramente la historia deba reescribirse aún muchas veces antes de entenderla completamente. Juan Carlos desde Valencia dice que la desaparición de esas especies podría afirmar nuestra desaparición y aparición de otra especie. Interesantísimo, vaya mensajes, ¿eh? ¿Por qué nosotros vamos a ser los últimos? Algún día lo sabremos, quizá en otro plano existencial la historia se reescribe día a día y los responsables de eso, solo los que quedamos somos nosotros. ¿Por qué quedamos solo nosotros? Sin duda somos los más bestias. Ya que solo se ha encontrado uno, ¿no sería más fácil pensar que más que una nueva raza sería un solo ser con esas diferencias? Estoy sorprendido con los mensajes esta noche, porque cada uno es una incógnita. Y si es solo un ser, ¿qué clase de ser es ese? De novela, ¿eh? Carmen, no me digas que no se parecía ni a los humanos A ni a los humanos B, y que era distinto. ¿Qué clase de mesías era ese? Tony desde Barcelona dice siempre buscando si hay vida fuera de nuestro planeta, y ni tan siquiera somos los únicos en el nuestro. Un abrazo. Es increíble ese hallazgo, habrá que indagar más para ver qué esconde ese dedo. Muchas gracias por dar estas noticias tan importantes y que tan poca importancia le da la prensa normal. Nos lo decían Doki y Vaquilla. Buenas noches, si hoy hay misterios, ¿cómo no iba a verlos hace 30.000 años? Un saludo de cerca de Atapuerca. Juan Carlos desde Valencia dice, ¿y si nosotros fuéramos la mezcla de todas esas especies? Bueno, estoy alucinando con las reflexiones de nuestros oyentes. Grande y misteriosa que es la historia del hombre, daros cuenta que siempre aparecen cosas que hacen tambalear todo lo creído hasta ahora, nos decían David y Ana desde Petrer. Buenas madrugadas, nuestra especie sigue evolucionando, ¿podrían surgir nuevas subespecies a partir de la nuestra? Un saludo en especial a Santi, lo decía Nico Bellic. Nico Bellic, pues de verdad que me estáis dejando de piedra, porque cada mensaje, si te das cuenta, Santi, es una reflexión sobre nuestro propio misterio. Esto es lo bonito, es decir, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? No lo sabemos, no sabemos nada. ¿Qué puede pasar con nuestra propia especie? ¿Somos iguales nosotros a hace 500 años? ¿O somos ya otra cosa distinta? Santiago Padilla se pregunta si podría ser un homínido que habitó en otro tiempo y cuando la posición de la Tierra hacía que el clima fuera más llevadero en aquella región. Una cosa, por lo que sabemos, el clima de Siberia hace exactamente 40.000 años era, y eso indica que este personaje era un ser duro, era, si cabe, un pelín más frío que ahora, de tal manera que precisamente por pura lógica deductiva lo que se piensa es que algún tipo de manera, o bien ya estaba dotado genéticamente para soportar temperaturas de menos 40 grados bajo cero, o directamente pues ya conocía la caza, podía protegerse con pieles, es decir, tenía algún tipo ya de conocimiento. En un mundo muy hostil. Un mundo muy hostil, más que el actual. Rafa nos dice, no creo que interese demasiado darle la vuelta a la historia, no sentaría muy bien a la comunidad científica. Pero ahí no estoy muy de acuerdo, porque científicos de la talla como Bermúdez de Castro o Antonio Rosas nos demuestran que hay científicos que claro que sí, que están ahí y que son capaces de emocionarse. Y yo me pregunto, y ahora iremos con otras historias muy distintas, ¿por qué si yo digo que se ha descubierto eso, el Yeti, el Sasquatch, la gente estaría, pero vamos, ¡qué misterio! El Yeti se ha hablado tanto y el Yeti sería un homínido muy antiguo, que nos daría mucha menos información, sería mucho más primitivo. Es que estos seguramente hablaban. Estos seguramente tenían una cultura. Estos sí que serían un misterio. Estos sí que eran un extraterrestre terrestre. Vivía en la Tierra, pero no tenía nada que ver con nosotros. Por cierto, ¿y si hubo maridaje? ¿Y si hubo descendientes? ¿Es posible? Todos son incógnitas. En la segunda hora nos espera la Antártida y el terror en la carretera.